Muy estimados amigos, Salve María. Nos encontramos hoy, 13 de octubre, celebrando los 108 años de la última aparición de la Virgen en Fátima, aquí en el Santuario de Fátima. Y estamos nada más y nada menos que con el Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Sebastián. Qué alegría estar aquí en nombre de todos los consagrados o que se van a consagrar a la Virgen para poder rezar por cada uno en este aniversario de la última aparición de la Virgen, el gran milagro del sol. Así que acompáñenos hasta el final porque podrán conocer de primera mano, junto con el Padre Manuel, el Santuario de Fátima y el mensaje de la Virgen. Estamos aquí ya llegando cerca de la Capeliña, el lugar donde estaba la encina sobre la cual la Santísima Virgen puso sus pies para hablar con los tres niños. Los tres niños bajaban por aquí cuando vieron ese relámpago en un día de sol como hoy, pero pensaron, está viniendo una tormenta. No, estaba llegando la bendición del cielo, estaba llegando la Virgen. Por eso hablaba un poquito más bajito porque ya se está rezando el rosario. Desde esta tarde previa a esa gran celebración de la última aparición de la Virgen. Hay mucha gente que viene de lejos y al llegar al santuario han hecho esa promesa de ir de rodillas hasta el lugar donde apareció la Virgen. ¡Qué fe tan extraordinaria! La Virgen pidió penitencia y oración. Ellos hacen penitencia así y después dan vueltas alrededor del lugar donde estaba la encina donde la Virgen apareció. Aquí estamos delante del lugar donde los peregrinos dejan sus ofrendas de velas. Es un lugar que recuerda el primer secreto de Fátima. Mucha gente comenta, es la visión del infierno, ese fuego que arde en medio de las almas, los demonios, todos. Y que la Virgen quiso que los niños vieran para sentir la gravedad del pecado. Un pecado mortal puede llevar un alma al infierno, un solo pecado. Entonces, ¿qué esfuerzo debemos de hacer para evitar pecar? Esto recuerda ese momento de la aparición. Y aquí estamos delante de la fuente que está coronada por esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, justo delante de la Capeliña de las Apariciones. Poca gente conoce qué es lo que ocurrió aquí. Cuando años después de la aparición la Iglesia reconoce oficialmente las apariciones, autoriza la celebración de la primera misa en el lugar de la aparición. Ese día había mucha gente, hacía mucho calor, no tenían agua en este lugar muy seco y gentes pidieron agua y la misa se celebró con esa intención. Y apareció una fuente de agua justamente en ese día, en ese momento que se celebró la misa, para que los peregrinos puedan beber. Allí hay mucha gente que recoge el agua y se la lleva. Es menos conocido que Lourdes, pero esta agua también hace muchos milagros. Aquí estamos entrando en la Basílica de Fátima, donde están enterrados Francisco Jacinta y Lucía también. Entonces estamos yendo hacia el altar donde está Lucía y después pasaremos al lado donde están los pastorcitos. Aquí en esta basílica se veneran especialmente los dos grandes santos precursores que se adelantaron a la devoción al Inmaculado Corazón de María. San Antonio María Claret y San Juan Eudes, que está también está Santo Domingo Guzmán, y afuera en la plaza también tenemos todos los grandes santos marianos de la historia de la Iglesia que difundieron la devoción a la Virgen. Todos están aquí presentes, claro, porque digamos que Fátima es la culminación de una gran onda de devoción mariana que recorre la Iglesia, pero que a partir de San Luis María de Montfort y tal va aumentando cada vez más hasta llegar a nuestros días, que más es la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón. Estamos aquí al pie de las tumbas
de Jacinta y de Lucia. Vamos a pedir por su intermedio por todos los consagrados, para que ellas que vivieron ese momento místico, extraordinario, ese contacto directo con la Santísima Virgen María, ellas que fueron santificadas por esa luz que salía de las manos de la Virgen, intercedan para que esa misma gracia de conversión, de santificación, entre en el corazón de todos los consagrados, consagradas del mundo entero. Aquí estamos al lado de la tumba de Francisco. Para los que a veces nos ha costado, ¿verdad?, rezar el rosario, pensar que él también le costaba. Y llegó, después de la aparición de la Virgen, el recado de la Virgen, llegó a rezar hasta 20 rosarios al día, contaba Lucia. Pidámosle a él esa fe, esa fuerza para rezar. Este es el lugar, aquí donde estamos, al lado de la basílica, donde muchos testigos estuvieron presentes cuando vieron el sol bailar. Y lo que han escuchado en el podcast en el que explicamos el milagro del sol, este era uno de los lugares privilegiados para verlo, porque delante de ellos se extendía la cova de Iría, donde se acumulaba esa inmensa multitud de personas. Y desde aquí había algunos de los testigos más significativos de las apariciones pudieron después dar un testimonio muy profundo de qué es lo que había ocurrido. Ellos veían el sol cambiar de color, reflejarse sobre las personas, sobre los objetos, sobre los árboles. Estos árboles ya existían en aquella época, entonces tienen mucho más de 100 años. Entonces nos da un poco la idea de cómo fue esa mañana del 13 de octubre. Justo hoy estamos en las vísperas de celebrarlo. En esta explanada es donde se va a reunir esta noche la gran multitud para rezar el Santo Rosario de las Vélitas. Es un momento muy especial, ya lo verán después. Ahora, de toda esta multitud de peregrinos que vienen, ¿cuántos hay que realmente conocen y viven el mensaje que la Virgen transmitió a los niños? Incluso aquí hay mucha gente que no lo conoce. Es necesario explicarlo, es necesario difundirlo. Porque si no, muchos vienen aquí pensando que es un lugar de paseo, de vacaciones, un punto más turístico. Y esto eso no puede ser. O sea, la Virgen pidió algo muy serio, una conversión. Y eso se debe de manifestar hasta en la manera de vestir, la modestia, ese pudor con el cual debemos de relacionarnos los seres humanos bautizados. Somos hijos de Dios, no somos cualquiera. No seguimos las modas. Eso le decía Jacinta a Lucía, ¿no? Dice, la Iglesia no tiene modas. La única moda que tenemos es el modelo que es Jesús, el modelo que es la Virgen. Esa es nuestra moda. Entonces, vestir, vivir de acuerdo a cómo ellos vivieron. Y así hacer que el cielo se acerque más a la tierra, como ocurrió aquí en ese momento fantástico el 13 de octubre, cuando el sol bailó, pero parecía como que amenazara a la multitud que estaba ahí. Si nos convertís, ¿qué puede pasar? O sea, todo el orden del universo, todo lo que Dios creó es totalmente trastocado por culpa del pecado. Y el pecado son actos concretos, son hechos concretos, actitudes que tomamos los seres humanos. Entre ellas, esa falta de respeto a un lugar sagrado, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado. Venimos a los sitios de peregrinación sabiendo que es un sitio santo. Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia sobre eso. Sí, qué alegría. Exactamente, no sabe lo que se libra. Sí. Sí. Salve María, aquí es la casa de Francisco y Jacinta, el tío Marto y la tía Olimpia. Aquí es donde los niños se sacaron esa foto famosa, que está aquí, ¿ve? Esta piedra. O sea, los niños eran muy bajitos, eran de esta altura, más o menos. Entonces fíjense qué inocencia la de ellos, y qué pequeñez humana, digamos, los chiquititos, pero qué grande alma, ¿no? Así tenemos que ser nosotros.
Aquí al lado de la casa de Francisco y Jacinta, donde vamos a entrar ahora, aquí ellos vivieron, sobre todo vivieron ese espíritu cristiano recibido de sus padres. Era el compartir, el atender a los pobres, el vivir la fe, transmitir la fe, todas las noches rezar el rosario al calor del hogar, incluso en el invierno tan frío en estas tierras. Pues es un ambiente pobre, austero, pero lleno de calor humano y de calor de fe, de amor a Jesús y de amor al prójimo. Ojalá que todos pudiéramos vivir con este espíritu. Aquí estamos llegando ya a la puerta de la casita de Francisco y Jacinta, construida en 1888. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Qué alegría estar en esta casa maravillosa. La alegría es ese verbo está Sí, bien. sí. Empezamos por allá. Sí, aquí estamos llegando a la habitación de Francisco. Aquí murió Francisco, aquí la Virgen también se le apareció y recibió esa gracia tan extraordinaria de poder ofrecer su vida, su enfermedad, su sufrimiento, su dolor, y dice por la Iglesia, sobre todo en reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Él, sobre todo, le daba mucha pena que Jesús era ofendido por los pecados. Entonces, él sufrió aquí una barbaridad. Con los métodos que había en la época de medicina tan primitivos, él, sin ningún tipo de alivio de ninguna medicina, él ofrecía todo con una paciencia extraordinaria, sin quejarse nunca de nada. Es una verdadera lección. Sí. Ya, ahora vamos a entrar en la habitación de Jacinta. En esta habitación, ella sufrió también muchísimo, y cuando Francisco recibió la visita de la Virgen, que le avisaba de que ya iba a partir para el cielo, la Virgen también aparece a Jacinta y le pregunta si ella quiere sufrir todavía un poquito más. Entonces ella, en su inocencia, en medio de tanto sufrimiento, le dijo: si es para salvar más almas, estoy dispuesta. Entonces ella aceptó quedarse en la tierra todavía bastantes meses más, e incluso tener que ser trasladada de aquí a Lisboa, donde no pudo acompañar nadie de su familia, tan chiquitita ella. Y ella tuvo que sufrir todavía mucho más en el hospital allí en Lisboa. Pero en este lugar ella tenía esas confidencias con la Virgen. Ella mandar a que viniera Lucía. Lucía venía todos los días a verla, porque Lucía no se enfermó. Entonces, mientras sus primos sufrían tanto, que era lo que la Virgen les había dicho, Lucía los consolaba y les decía: pronto vas a estar con la Virgen en el cielo. Aquí estamos en el hogar de la casa. Aquí es donde se encendía la leña y se hacía la comida. Aquí se guardaba la leña, aquí se hacía la comida, y las personas, el papá, la mamá, los niños, se sentaban aquí dentro de la chimenea, y aquí también, para comer y para contar las historias de los santos, las historias del Evangelio, etc. ¿Estos platos serán de la época? Pueden ser de la familia, sí, porque aquí procuraron conservar todo, sí. Incluso la única luz que había era la luz de las candelas. Por eso Francisco y Jacinta y Lucía, cuando jugaban ya de la noche, ya miraban al cielo, decían: mira, el sol es la candela de Jesús y la luna es la candela de la Virgen, ¿no? Porque era la lucecita del cielo, ¿no? que alumbraba. Y Jacinta decía: a mí me gusta más la de la Virgen porque el sol es demasiado fuerte, ¿no? Esta es la casa de Lucía. Aquí nació ella en 1907, por eso en la aparición de la Virgen ya tenía 10 años. Ella era la líder de todos los niños de la aldea. Ella los reunía, les enseñaba catecismo, les enseñaba a bailar. Era una líder natural, tenía un don extraordinario para atraer a las personas. Tal vez fue por eso que la Virgen ya la eligió para ser la que transmitiera al mundo esas palabras de esperanza y de advertencia, que ese mensaje que quedó en manos de Lucía para transmitir al mundo entero. Fue en esta casa. Estamos aquí en la parte de atrás de la casa de Lucía. Entonces era una casa más grande, y porque ellos tenían campos. Toda la parte de atrás es un huerto
y que termina en el pozo, donde se dio la segunda aparición del ángel. Vamos a bajar ahora. Y aquí era de Lucía, cuenta muchos hechos también de cómo ella sufría porque su mamá no le creía, decía que era una mentirosa, y María Rosa, que era la mamá, no permitía que ninguno de sus hijos fuera mentirosa. Y todas las hermanas mayores de ella, porque ella era la pequeña, no le creían tampoco. Entonces ella sufrió mucho. El papá, el pobre, también se sentía abrumado por todo lo que le decían, le hablaban. Entonces el papá como que se desentendía de ella, y tampoco le apoyaba. Entonces Lucía fue la que más sufrió, porque sabemos que la familia Francisco y Jacinta, pues sí, sobre todo su papá, pues creía mucho, y su mamá también. Entonces no les apoyaron, pero Lucía estaba solita, pobre. Este es el horno de la casa de Lucía, donde amasaban la masa del pan y lo cocinaban en ese horno que está ahí. Bueno, estamos aquí en el Pozo do Arneiro, que es en la parte de atrás de la casa de Lucía. Hablamos bajito porque están rezando las personas. Entonces aquí los niños jugaban y estaban más tranquilos, estaban jugando cuando de repente aparece el ángel. Y al aparecer el ángel les mira con cierta severidad y les dice: ¿qué estáis haciendo? Y Lucía se queda muda, dice: rezad constantemente y ofrecer sacrificios, porque los corazones de Jesús y María están muy atentos a la voz de vuestras súplicas. ¿Y qué sacrificios hacemos? Dice eso Lucía: ofrecer todas las cosas que pasan en el día a día, en cada momento, y tratar de cumplirlo todo con mucha devoción, y aceptarlo todo lo que os pasa. Entonces es una llamada urgente a la oración, al sacrificio. Imagínense si unos niños tenían tanto poder con su oración y sacrificio para cambiar el rumbo de la vida de tantas personas, que podían convertir y conseguir la paz del mundo. Como nosotros tenemos esta oportunidad también y no lo hacemos. Entonces vamos a hacer también ese pedido aquí por todos los consagrados. Vamos a pedir aquí que tengamos espíritu de oración y penitencia. Aquí también ocurrió un hecho en otro momento de la historia de las apariciones, que se refiere más a Jacinta. Lucía y Francisco salieron, no me acuerdo, era para alguna cosa, se alejaron de aquí y se quedó sola Jacinta. Cuando llegaron de vuelta, Jacinta estaba llorando. Entonces ella dice: ¿no habéis visto al Santo Padre? Dice: no hemos visto al Santo Padre. Ay, pobrecito Santo Padre. Y dice: él estaba en una habitación delante de una mesa, y con las manos sujetando la cabeza con las manos, lloraba. Y abajo, fuera de su habitación, al pie de su ventana, había mucha gente que gritaba y lo insultaba. Y ella lloraba, decía: hay que rezar mucho por el Santo Padre. Entonces, eran las dos grandes motivaciones que Jacinta tenía a la hora de rezar. Primero, salvar las almas de los pecadores por su sacrificio y sufrimientos, y después rezar también por el Santo Padre, por el Papa. ¿Cómo estás? Sale María, la primera vez, ¿eh? Y tenía que llegar el día, ¿no? La Virgen tenía que venir ella para... Estamos aquí en el lugar donde fue la aparición de Agosto. ¿Se acuerdan que los niños fueron secuestrados? Entonces no pudieron estar el 13 de agosto en la Cova de Iría. Entonces vinieron aquí y más o menos en este lugar fue que la Virgen se les apareció y les volvió a recordar el mensaje de los meses anteriores, que rezaran el rosario todos los días y ofrecieran sacrificios por los pecadores, porque muchos iban al infierno porque nadie rezaba por ellos. En julio habían tenido la visión del infierno, etc. Entonces Nuestra Señora se los recuerda. Estaban solamente Lucía y Francisco aquí. Jacinta estaba en casa. Es una pequeña caminata de allí hasta aquí. Y Juan, su hermanito, era el que estaba también aquí, y Lucía le pide que vaya a buscar a Jacinta. Y él no quiere, porque dice que no quiere perderse la aparición de la Virgen. Entonces, con unas moneditas va a buscar a su hermana Jacinta, y ahí vino con ella, pero él no vio a la Virgen, entonces quedó muy sentido por eso. Pero ahí la Virgen sabe, ¿no? Porque cada uno nos da una gracia diferente. Cada uno tenemos también el que llevar nuestro pequeño sacrificio, nuestra pequeña cruz. Y Juan, pues le tocó eso. Aquí también rezamos por ustedes, y recen muchos rosarios.
Este es un lugar muy especial. Este se llama la Loca do Cabezo. Era un lugar donde los niños acostumbraban a venir con los rebaños, con las ovejitas, para también descansar, tomar su merienda y jugar al escondite, jugar varios juegos que ellos tenían, y también rezaban el rosario. Siempre lo rezaban así deprisa, pero era un lugar es un lugar muy recogido entre medio de estas rocas. Y en este lugar se dio un hecho muy especial, fue la aparición del ángel. Fue la primera aparición del ángel a los 3 niños. En 1915, 2 años antes de las apariciones de la Virgen, para prepararlos para lo que iba a ocurrir. En concreto hubo un hecho místico aquí extraordinario, magnífico. El ángel se apareció en una ocasión trayendo la Sagrada Comunión. Es lo que representa este conjunto escultórico que está aquí. El ángel está sobre la misma piedra donde se posó aquel día, y le entregó y traía un cáliz y una hostia. Él dejó el cáliz y la hostia en el aire, y de la hostia caían gotas de sangre que llenaban el cáliz. Y mientras tanto el ángel dejó en el aire el cáliz y la hostia y se colocó de rodillas al lado de los niños y les enseñó a rezar. Oh Jesús, verdadera y realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, verdadera y realmente presente en el Santísimo Sacramento en el altar, en reparación por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Yo os ofrezco todas las oraciones y toda la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María. Entonces, estas oraciones se les enseña el ángel a los niños, y los niños las repiten durante mucho tiempo, de rodillas, con la cabeza postrada en el suelo, en adoración. Y después el ángel se levanta, toma el cáliz y la hostia se la da a Lucía, que sí había hecho la primera comunión, y el cáliz se lo da a beber a Francisco y a Jacinta, que los 3 quedaron en éxtasis de adoración durante muchísimo tiempo. Ellos no recuerdan exactamente cuánto. Ese es el espíritu que la Virgen, con el cual la Virgen, mandando al ángel, los quería preparar para los grandes acontecimientos y el mensaje que tenía que ser testigos. La Eucaristía es la fuente de la fortaleza delante de cualquier dificultad, cualquier problema. Y aquí, en este lugar, se recuerda ese misterio impresionante. Aquí estamos llegando al rosario de esta noche, en que aquí estos miles de personas que estamos aquí, decenas de miles de personas o cientos de miles, vamos a rezarle el rosario a la Santísima Virgen María, lo que ella pidió. Me imagino la alegría en el cielo, ¿no? Inicio de esta velada de vigilia antes del 13 de octubre. Los señores obispos han entrado ahora en la capillita de las apariciones y todas las personas están ya esperando, empiezan a encender los cirios y todo para acompañar a la Virgen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.